Banda, antes de empezar quisiera hacer un anuncio respecto a dos artistas Pegasisters que necesitan de nuestra ayuda. Una de ellas es Dani Melody, talentosa artista de contenido más 18 y una vieja personal amiga mía, quien fue diagnosticada con un delicado estado de salud recientemente y necesita de cirugía. Una cirugía estimada en $500, por lo que estará recibiendo donaciones mediante Ko-fi. Para más información, visiten la página de Facebook Canterlot Club, que estará también ofreciendo un sorteo a todos aquellos que han donado. La siguiente Pegasister es Saru Loni, quien está ofreciendo sus servicios de comisión de dibujos para ayudar con los gastos médicos de su madre, quien está en tratamiento contra el cáncer. A ella la podrán contactar en mi servidor de Discord. Los enlaces a todos están en la descripción. Cualquier apoyo será bien recibido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Nuevamente después de mucho tiempo tenemos una de las continuaciones más esperadas, la cronología de My Little Pony, ahora abarcando la era más importante, la era del aprendiz, aquella que abarca el periodo más corto en comparación al resto, pero irónicamente de la que más conocemos, pues se trata del periodo donde ocurren todos los eventos de la cuarta generación de nuestra amada franquicia de burras de colores. Así que antes de empezar con esta extensa narración, les recuerdo la función de nuestro semáforo de información que indicará cuando algo es completamente canon, cuando algo es proveniente de un medio oficial no canónico y cuando algo es entera especulación de mi parte. Por lo que sin más, comencemos. En unas praderas verdes, 3 yeguas habían encontrado algo inusual, una canasta con nada más que una potranca Pegaso, que emanaba una alegría particularmente extraña para su situación. Las 3 yeguas se preguntaban cómo es que una criatura tan adorable e indefensa podría ser abandonada de esta forma, pero algo era seguro, ellas 3 se dispondrían a criarla como su propia hija. Y al escuchar eso, la potranca se alzaría al vuelo de la felicidad, felicidad que fue fácilmente contagiada a las 3 yeguas, deleitando su capacidad para esparcir emociones positivas entre los ponis. Esas yeguas describieron dicha capacidad como una cadencia en una canción, de ahí le dieron el nombre de Mi Amore Cadenza. Apodada como Cadence, esta creció en una pequeña aldea de ponis terrestres donde se encargó de repartir amor y felicidad a todos sus habitantes. Sin embargo, esa felicidad se vio interrumpida repentinamente un día cualquiera, pues Cadence notaba que todos los ponis se hallaban bastante deprimidos. En eso, su madre adoptiva la encontró y le advirtió lo que estaba ocurriendo. Una malvada unicornio conocida como Prismia estaba robando la felicidad de los ponis en esa aldea, felicidad que Cadence se encargó de aumentar, lo que volvió más tentadora para Prismia robarla, todo gracias a un amuleto mágico que le permitía aumentar su poder. Prismia apareció y le robó el amor a la madre de Cadence, e intentó hacer lo mismo con ella, pero su voluntad y amor propio eran más fuertes que cualquier magia, logrando rechazar la maldición de Prismia y expulsándola por toda la ciudad. En eso llegó la princesa Celestia, dispuesta a arrestar a Prismia, a quien ya se le había advertido sobre atacar este pueblo, pero ahora la estaba amenazando con un lugar en el Tartarus. En ese momento, Cadence solo podía ver la cara de vergüenza y depresión que poseía Prismia, y ahí fue cuando entendió que la motivación de sus acciones era porque le faltaba algo: amor, y se dispuso a interrumpir la sentencia de Celestia para pedirle que perdone a Prismia por sus crímenes, y de esta forma pueda formar parte de esta villa para buscar la redención. Las 3 yeguas presentes estaban confundidas, no podían comprender por qué Cadence querría que le dieran el perdón a Prismia pese a sus crímenes. Pero esta dijo que si a ella la recibieron y criaron como a uno de los suyos, pese a ser una Pegaso, también podían hacer lo mismo con Prismia. La madre de Cadence dudaba de esta decisión, pero si ella creía que era posible, entonces la aceptaría.
Por ello, Celestia decide perdonar a Prismias y aunque ésta no podía entender por qué Cadence quería que la perdonasen, estaba bastante agradecida por ello, tanto que le otorgó el amuleto que aumentaba su poder, dado a que ahora no lo iba a necesitar. Y justo cuando todo parecía resuelto y la princesa estaba dispuesta a irse, ocurrió algo que tomó por sorpresa a todas ahí. El flanco de Cadence brilló, elevándola por los aires y generando un destello impactante, obteniendo así su Kyuremar, pero no cualquier Kyuremar, sino un corazón de cristal, la mítica reliquia del desaparecido Imperio de Cristal, cosa que Celestia reconoció al instante y se dio cuenta de quién era esa potranca en realidad. Celestia habló con la madre de Cadence por un momento, y esta le comunicó a Cadence que debía ir a vivir con la princesa en Canterlot. Cadence se negó en un principio a esto, pues no quería abandonar la aldea en la que había crecido y era todo lo que conocía. Pero al final terminó cediendo. Por suerte para ella, no fue difícil adaptarse a Canterlot, pues esta era una ciudad más grande y diversa. Ya no era la única Pegaso del lugar, y eso la hacía sentir bien. Pero por alguna razón, Celestia le había enviado a la escuela de unicornios superdotados, pese a que ella no era una unicornio, haciéndola sentir inútil. ¿Por qué tendría que aprender los principios de la magia básica y avanzada si no podía usarla? Eso era lo que ella se preguntaba, aunque también había otras actividades en las que era más entusiasta. Una era entrenar con la Guardia Real, que le ayudaba a mejorar su técnica de vuelo, y vaya que era buena en ello. Y otra era cuidar a los potros del jardín de niños mágicos, con quienes se la pasaba bastante bien, y había desarrollado un genuino cariño a ellos, incluso llegando a creer que estaba destinada a ser maestra. Pero además del hecho de tener que estudiar con unicornios, Cadence también se preguntaba: ¿por qué era la única estudiante viviendo en el castillo? ¿Por qué Celestia le hacía asistir a reuniones políticas, a conocer los protocolos de la guardia o saber de hechizos de protección en caso de un ataque? Pero la única respuesta que obtenía de ella era que cuando esté lista, lo sabrá. Mientras Cadence continuaba con su extraña educación, el solsticio de verano había llegado, y con él un festival anual en Canterlot, donde la princesa Celestia levantaba el sol frente a todos sus súbditos, como una forma de celebrar su victoria contra Nightmare Moon, aunque ellos no sabían eso en ese punto. Pero claro que disfrutaban bastante el espectáculo, sobre todo una pequeña unicornio que estaba en primera fila y quedó maravillada de presenciar el acto más distintivo de los alicornios. Y fue en ese momento en que esta unicornio despertó un enorme interés en la magia y se comprometió a estudiarla a fondo, para dominarla de formas en que ningún otro unicornio podría. Al poco tiempo de esto, en una noche completamente desprevenida, Canterlot fue atacada por una oleada de dragones, cosa que activó los instintos de defensa de Cadence, quien no dudó en ir al campo de batalla para ayudar con el enfrentamiento de los dragones. Pero Celestia le ordenó algo más adecuado para ella: escoltar a los potros fuera de la ciudad. Cadence guió a dichos potros a las afueras de Canterlot, pero fueron interceptados por una gigantesca dragona llamada Liv, quien era la líder del ejército que los atacaba, la cual estaba deseosa de una venganza hacia Canterlot por haberla herido en el pasado. Cadence se acercó a la dragona y vio el mismo dolor y soledad que vio en Prismia reflejado en sus ojos. De ahí logró convencer a Liv que dejase ir el dolor que la resguardaba y que perdonase a los ponis, especialmente a los jóvenes que no tenían nada que ver. Y sorprendentemente lo logró, pues cuando Celestia había llegado para ayudar, Liv se había dispuesto a retirarse junto con sus tropas, diciendo que debería agradecerle a Cadence por ello. Por lo que, habiéndose enterado del gran acto que Cadence había realizado, Celestia decidió que estaba lista para el siguiente paso, convirtiéndola así en una alicornio,
y revelándole que es descendiente de la princesa More, la antigua gobernante del Imperio de Cristal que fue convertida en cristal y hecha a pedazos por el Rey Sombra hace muchos siglos. Tiempo después, Cadance dejó de ir a cuidar a los potros, puesto que Celestia le tenía una tarea más importante, pues la pequeña unicornio que había quedado asombrada con el acto de Celestia estaba empezando a demostrar los frutos de sus estudios, convirtiéndose en la mejor estudiante del jardín de niños mágicos. Pero Celestia le preocupaba su falta de interés social, pues no tenía ningún amigo y no mostraba interés por tenerlo. Y en esa unicornio veía la misma habilidad y determinación que tenía su mejor estudiante en aquel entonces. Pero de igual manera, la falta de interés social le generaba una carencia de humildad alarmante. Puede que Celestia no estuviera teniendo suerte en darle esa humildad a esa estudiante, pero aún podía hacerlo con la pequeña potranca del jardín de niños que aún le faltaba mucho que aprender. Por ello, Celestia asignó a Cadance como niñera personal de esa potranca, para así cuidar de ella y darle una amiga con la cual desarrollar un vínculo especial. Esa potranca era conocida como Twilight Sparkle, quien estaba bastante nerviosa de que Celestia le presentase a otra alicornio. Fuera y muy lejos de los altos terrenos de Canterlot, yacía una pequeña aldea de unicornios sin nada especial. Pero en ella había 3 potrancas que compartían una amistad bastante agraciada. No había nada que no compartían, desde actividades hasta aspiraciones, pues las 3 soñaban con asistir a la escuela de unicornios superdotados de Celestia, donde los unicornios más talentosos aprendían los hechizos más avanzados y quizás algún día alguna de ellas pueda convertirse en princesa. Por desgracia, un día mientras las 3 estaban jugando a la pelota, esta terminó cayendo al bosque, y dado que 2 de ellas eran bastante miedosas para aventurarse a ir por ella, la tercera tuvo que ir sola. Esto causó que fuese emboscada por una osa menor, quien, sin darle oportunidad de reaccionar, la atacó ferozmente, dándole una cicatriz y quitándole su cuerno. La pequeña unicornio tuvo suerte de sobrevivir, pero la herida de su cuerno fue algo que la dejó completamente traumada. Y lo que era peor, su magia se había vuelto inestable y peligrosa. Chispas y destellos salían cada vez que intentaba hacer algo tan simple como levitar, algo que le asustaba tanto a ella como a sus amigas. Y como si esa desgracia no fuese suficiente, estas amigas terminaron por ir a la escuela de unicornios superdotados, dejando a la pequeña unicornio atrás. Esto la devastó. El hecho de tener que lidiar con este sufrimiento sola era demasiado para ella, por lo que decidió tomar una capa e irse lejos. ¿A dónde? A donde sea que el viento la llevase. Quizás esas amigas no hayan tenido mala intención, pero puede que el karma les haya llegado al descubrir que estudiar en esa escuela era una tarea titánica que solo unos pocos podían soportar. Y cuando se trataba de compararse con otros, pues se quedaban muy atrás de cierta pony de tonos cálidos y actitud bastante prepotente, la cual estaba bastante comprometida tanto con sus estudios como su desarrollo mágico, al grado en que no le daba importancia a otros aspectos como los sociales. Esa pony se llamaba Sunset Shimmer y era la mejor estudiante de toda la escuela, pues cada hechizo que realizaba era más poderoso que el anterior y siempre dejaba impresionados a sus maestros. Sin embargo, junto a ese poder venía un peligroso ego y un carácter de lobo solitario que no veía importancia a las relaciones sociales, como ya mencioné. La princesa estaba satisfecha con el rendimiento académico de Sunset, pero constantemente le recordaba la importancia de socializar y ser humilde. Pero Sunset solo renegaba ante esas lecciones,
Así que en un intento más práctico por enseñarle eso, Celestia le mostró un espejo bastante extraño y le pidió que dijera qué veía. Las respuestas de Sunset no eran lo que esperaba, pues solo alardeaba de ver a una pony poderosa que no necesitaba compañía y que tenía el potencial de ser aún más poderosa, incluso de gobernar Equestria. Pero antes de que pudiera seguir con su autohalago, Sunset vio algo extraño en ese espejo que despertó su curiosidad, y Celestia inmediatamente la apartó de este, y dijo que no le enseñaría más del espejo hasta que esté lista. Días, semanas y meses pasaron y Sunset no dejaba de insistir con tocar el tema del espejo, el cual Celestia rechazaba en cada ocasión, llegando hasta el punto del hartazgo y señalando cómo Sunset no estaba lista para saber más del espejo aún, pero ella no estaba dispuesta a aceptar eso, por lo que, sin ninguna autorización, entró en la sección prohibida de la biblioteca donde se hallaban los libros sobre magia oscura. Ahí encontró información sobre el espejo, descubriendo que este abre un portal cada 30 lunas. Por desgracia para ella, Celestia descubrió su intuición, exigiéndole que no investigue más al respecto. Pero Sunset ya no estaba dispuesta a ceder más, reclamándole el por qué le ocultó esta información que podría serle útil para aumentar su poder. Lo cierto es que eso era lo único que le importaba a Sunset, el poder, estar a la par con Celestia en la jerarquía de Equestria, o incluso estar por encima de ella, ser una princesa, ser un alicornio, porque sentía que lo merecía. Claro que Celestia no compartía esa perspectiva, pues en lo que ella respecta, Sunset buscaba poder que no merecía, ya que realmente no había trabajado para ganárselo, y viendo que era imposible razonar con ella en este punto, no tuvo más remedio que expulsarla del castillo, vetarla permanentemente de ahí y quitarle su puesto como su aprendiz personal, haciendo que los guardias la escoltasen fuera mientras Sunset le advertía sobre las consecuencias de esta decisión. Y al poco tiempo, Sunset tomó por sorpresa a los guardias para derribarlos y cruzar finalmente el espejo. Celestia se dio cuenta rápido y ordenó a dichos guardias que moviesen el espejo a su sala del trono, con la intención de siempre recordar no repetir los mismos errores que cometió ella y de estar al pendiente si es que algún día volvía. Pero digamos que Sunset ahora tenía un lugar nuevo donde ganar poder. Puede que el destino de Sunset haya cambiado, pero la esperanza de Celestia de encontrar una alumna lo suficientemente digna no se había perdido, pues un día se topó con la extraña sorpresa de un dragón que había traspasado el techo de una de las torres de la escuela. La causante de esto era justamente la potranca que Celestia ya tenía bien vigilada, Twilight Sparkle, la cual estaba llevando a cabo su examen de admisión a la escuela de unicornios superdotados, y aunque en un principio le costó trabajo intentar hacer la magia requerida, una explosión en forma de arcoíris hizo que liberase una enorme cantidad de magia que afectó a todos a su alrededor, y sobre todo le dio su Curimar. Lo que en ese momento no sabía es que esa explosión fue causada por una Pegaso que también obtuvo su Curimar por ello, y además fue la causante de que otras 4 ponis también obtuviesen sus Curimars, entrelazando así sus destinos. Con Celestia ya estando consciente de la importancia y potencial de Twilight, debía asegurarse de que no cometa los mismos errores que cometió con Sunset. El primer paso ya lo había dado, dejándola al cuidado de Cadence, pero tenía que asegurarse de que ella no se perdiera totalmente en sus estudios, por lo que tomó una decisión que podríamos considerar cuestionable, pero efectiva.
le asignó el cuidado del bebé dragón que había sacado de su huevo en su examen de admisión. Obviamente Twilight no estaba convencida de esto, no sabía nada sobre cuidar bebés, menos a un bebé dragón, pero Celestia no le habría asignado el trabajo si no creyera que pudiera hacerlo, por lo que terminó aceptando, y vaya que no fue tarea fácil, pues el cuidar de este bebé complicaba demasiado sus estudios, e incluso la profesora Inkwell le dijo que veía potencial en ella, pero no podía liberarlo adecuadamente sin la ayuda apropiada. La cosa llegó a su punto máximo durante la fiesta de té anual, donde asistían padres y alumnos, donde Twilight inconscientemente liberó todo el estrés acumulado por la situación, generando el suficiente alboroto para no darse cuenta de que el bebé generaba el suyo. Siendo así que Twilight, en un intento de desahogar toda la frustración que le había dado el bebé, se toma el tiempo de escucharlo y se da cuenta de que él lo escucha a ella e intentaba animarla. De esta forma se dio cuenta de que ese bebé no solo era una responsabilidad que la princesa le asignó, sino una amistad que le pudiese ofrecer compañía y apoyo, presentándolo a sus padres con el nombre de Spike. Para algunos era el comienzo de una nueva etapa de desarrollo y aprendizaje. Para otros había iniciado una etapa de supervivencia y poder. Pero para algunos estaba por iniciar una etapa de soledad y depresión. Pues en otra aldea había dos amigos muy unidos en una sana amistad, Starlight y Sunburst, quienes eran inseparables y compartían todo. Pero un día ocurrió algo que cambió las cosas enormemente. Sunburst obtuvo su Cutie Mark, la cual estaba muy asociada con el estudio y la investigación. Por ello, también terminó yendo a la escuela de unicornios superdotados, dejando a Starlight sola. Starlight no pudo lidiar con esa soledad, y en los siguientes años adoptó un carácter muy resentido y aislado, llegando al punto de culpar a las Cutie Marks de su abandono, mientras que Sunburst había estado bajo mucha presión respecto al nivel de compromiso que debía tener con las tareas del colegio. Pero lo que era peor para él es que si bien en el campo de la teoría era muy bueno, en el campo práctico dejaba mucho que desear. Era realmente malo para varios hechizos, siendo incapaz de continuar con sus estudios y terminando por dejar la escuela, completamente avergonzado. Los años pasaron y Twilight estaba mostrando un excelente desempeño académico. Y pese a que sus hábitos sociales no eran los mejores, se podría decir que sí contaba con su grupo de amigas, aunque su relación no fuese la más cercana. Por ello, Celestia fue a Ponyville, donde encontró a cierto grupo de ponis con una amistad bastante sana y que podría ser de ayuda en el desarrollo social de su aprendiz. Pero, ¿cómo convencería a Twilight de ir a Ponyville y convivir con esas ponis en particular? Bueno, vinculando este problema con otro que ha cargado durante siglos, su hermana. Celestia sabía que los elementos podrían ser usados por varios ponis si estos representaban el valor de cada elemento, cosa que vio en aquellas chicas que había en Ponyville. De ahí el deseo de que sea este grupo de ponis específicas con las que Twilight debía juntarse. ¿Cómo lo haría? Simple, usando como excusa el mismo evento que existe en conmemoración de la pelea con su hermana, el Festival del Solsticio de Verano, el cual por esta ocasión lo celebraría en Ponyville en vez de Canterlot, y ordenaría que esas 5 ponis en particular se encargasen de la organización del evento. De esta forma tendría una excusa para enviar a Twilight ahí y que conozca a esas ponis para que, de esta forma, puedan derrotar a Nightmare Moon y recuperar a su hermana. Celestia estaba nerviosa sobre cómo lidiar con este plan. La idea de enviar lejos a Twilight y sobre todo ponerla en peligro era aterradora, pero tenía que hacerlo si quería que Twilight fuese por el camino correcto y pudiese recuperar a su hermana.
por lo que terminó creando un libro que hablase sobre la historia de Nightmare Moon, que recordemos que, para este punto, pocos la conocían, dándoselo a Twilight para que así ésta estuviese consciente del peligro que ella iba a liberar. Por lo tanto, podría estar preparada para la llegada de Nightmare Moon, y a su vez conocer a las ponis que la ayudasen a enfrentarla, formando una amistad con ellas. De esta forma, el día llegó. Twilight y su ahora asistente Spike fueron a Ponyville con la sencilla tarea de supervisar los preparativos para el evento, en donde conocerían a las ponis que Celestia había elegido para ella. Applejack, la pony honesta encargada del banquete y que era bastante social. Rainbow Dash, la leal, encargada del clima. Rarity, la generosa, encargada de la decoración. Fluttershy, la amable, encargada de la música. Y Pinkie Pie, la pony optimista que estaba encargada de darle la bienvenida e incentivar a que conviviera con cada una de ellas. Aunque claro que Twilight, siendo la pony enfocada que es, le dio más prioridad a la advertencia construida sobre Nightmare Moon que a la convivencia. El día más largo del 1000º año llegó y Celestia movió las estrellas en la posición correcta para así liberar a Nightmare Moon, quien fue directamente a confrontar a Twilight. Afortunadamente, pese a su negatividad de juntarse con las otras ponis, estas insistieron lo suficiente como para que Twilight las involucrase, logrando así formar una amistad y vincularse a los elementos de la armonía para vencer a Nightmare Moon. Siendo así como la princesa Luna había regresado y hecho las paces con su hermana para nuevamente reinar a su lado. Por otra parte, Twilight había logrado reflexionar al respecto de su postura sobre las amistades, ya que el breve pero sustancial tiempo que pasó en Ponyville le hizo ver que había más beneficios que deficiencias en hacer amigas. Por ello decidió quedarse ahí para iniciar un nuevo estudio sobre cómo se desarrollan las amistades, haciendo un completo éxito el plan de Celestia. En vista de que la misión de Twilight de estudiar la amistad había iniciado, Celestia quería poner a prueba la unión de este nuevo grupo de amigas que poseía, y de paso divertirse un poco. Por ello, aprovechando que la gran gala del galope se acercaba, esta envió 2 boletos para que tanto Twilight y una de estas amigas fuera. Pero al enterarse de que todas sus amigas estaban entusiasmadas por ir, decidió enviar más, la cantidad necesaria para todas. Y quizás Celestia tenía la expectativa de que con todas ellas la gala sería más interesante, dado a que la acostumbraba a ver como algo aburrida. Pero puede que no esperase que su falta de costumbre a eventos tan formales se le saliera de control, creando un caos devastador que seguramente todos los invitados no olvidarán. Pero al menos ella lo disfrutó. Sin embargo, poco duraría esa gratificación, puesto que la prisión de piedra de Discord se había deshecho. El Draconicus nuevamente estaba libre, y esta vez dispuesto a generar un caos más agresivo. Por lo que Celestia llamó a Twilight y a sus amigas para encarcelarlo nuevamente en una estatua con los elementos que ahora estaban vinculados a ellas. Claro que Discord, sabiendo perfectamente sobre ello y habiendo aprendido de la vez anterior, los robó antes de que ella los tomara, obligando a las llamadas Mind Six a participar en sus juegos, donde serían manipuladas una por una, y caer bajo la influencia de Discord para que así, aunque Twilight posteriormente encontrase los elementos, no podría usarlos contra él. El plan había funcionado, cada una de las ponis había sido corrompida, pero Celestia tenía un as bajo la manga. Las lecciones que Twilight había escrito y enviado en los últimos meses, las había enviado de vuelta, y gracias a ello, Twilight recuperó el conocimiento de sí misma y supo lo que tenía que hacer para que sus amigas hicieran lo mismo, logrando así que vuelvan a juntarse y encerrar nuevamente a Discord.
La vida de Twilight no era la única que progresaba, pues la princesa Luna todavía tenía problemas para adaptarse, ya que en un intento de volver a incorporarse a la sociedad, fue a visitar Ponyville, el lugar que había aterrado antes como Nightmare Moon, y que la habían recibido bien cuando ésta volvió a ser Luna. Por desgracia, había llegado justo en la celebración de la noche de Nightmare, la fiesta que festejaba su figura diabólica, en la cual se había generado un mito falso. Eso, sumado a su cambio de apariencia, habían generado un terror irracional en los habitantes del pueblo hacia ella. Por suerte, Twilight era alguien bastante más racional, e intentó buscar la forma tanto que los ponis se acostumbrasen a Luna, como que Luna se acostumbrase a esta nueva generación de ponis, porque algo que hay que tomar en cuenta es que ella viene de una época muy distinta a ellos. Por suerte, tanto Twilight como Luna descubrieron que a veces es divertido estar asustado, y Luna, siendo la figura del terror de la noche, se ganó el cariño de los ponis, especialmente los niños, siendo un buen primer paso para poder adaptarse a este nuevo mundo. Sin embargo, el tener que lidiar con la adaptación de Luna era una molestia menor comparado a lo que Twilight enfrentaría en unos meses. Pues resulta que un día Spy llegó con una carta que contenía una impactante noticia. Su hermano Shining Armor se iba a casar, y no con cualquier pony, sino que con Cadance, la otra princesa Licornio y antigua niñera de Twilight. Esta tenía sus opiniones encontradas al respecto de esto. Primero porque en un principio no sabía que la novia era Cadance, y luego porque al reencontrarse con ella notaba algo raro. Actuaba muy diferente a como la recordaba, era más indiferente, más hostil, más grosera. Simplemente su desconfianza en ella era inmensa, cosa que se vio alimentado cuando vio lanzarle un rayo verde en la cara a Shining Armor. Por lo que, en el ensayo de la boda, Twilight decidió confrontar a Cadance, causando que todos en la sala se indignaran con las acusaciones. Pero para su desgracia no eran infundadas, pues Cadance terminó por enviarla al subsuelo de Canterlot, donde estaba atrapada la verdadera Cadance, quien, a diferencia de la Cadance falsa, su verdadera naturaleza se hacía notar al instante, y por ello Twilight pudo reconocerla como la verdadera. En cuanto a la falsa Cadance, esta resultó ser Chrysalix, la reina de los cambiantes que estaba manipulando a Shining Armor para controlar su mente y lograr derribar un escudo defensivo que protegía la ciudad, para que así puedan entrar los demás cambiantes. Celestia intentó detenerla, pero no tuvo la capacidad para ello. Twilight y sus amigas intentaron hacer lo mismo, pero tampoco tuvieron suerte. La única opción era detenerla con la misma cosa que le daba poder, el amor. Cadance liberó a Shining Armor de su trance y juntos crearon un nuevo hechizo de protección que lograse sacar a todos los cambiantes de Canterlot, y así poder tener una boda de verdad con una pareja que emanaba un genuino amor. El efecto del amor de los recién casados fue tan intenso que trajo de vuelta a algo que se creía perdido por el tiempo, el Imperio de Cristal, el cual reapareció junto con toda su población, pero también trajo al responsable de hacerlo desaparecer, el Rey Sombra. Al enterarse de esto, Celestia envió a Cadance y Shining Armor, sabiendo perfectamente que el destino de Cadance yacía ahí. Pero estando consciente del peligro que Sombra representaba, era la oportunidad para darle a su aprendiz una prueba más, para saber si estaba lista para el siguiente gran paso. Es por ello que Celestia también le encargó a Twilight y a sus amigas que fueran al Imperio y descubriesen la forma de desterrar a Sombra de este, para así salvar a todos los ponis de cristal. Estando allá, Twilight y sus amigas investigaron todo lo esencial sobre el Imperio y descubrieron información sobre la Feria de Cristal, así como del Corazón de Cristal, el evento y la reliquia que eran la gran debilidad del Rey Sombra. Solo había un detalle:
Twilight no sabía que el corazón era realmente una reliquia, y cuando se enteró, no sabía dónde estaba, dando paso a que el imperio se altere y dé puerta libre a que Sombra regrese. Por suerte, Twilight encontró el escondite de Sombra bajo la sala del trono y logró llegar al corazón de cristal antes de que éste lograse atacar a los ponis. Sin embargo, dadas las múltiples trampas del lugar, Spike fue quien finalmente sacó el corazón de ahí, llevándoselo a Cadence y esta activándolo con la magia de los ponis de cristal, que finalmente acabaron con el Rey Sombra, librando al Imperio de Cristal de su maldición. Esto hizo que Twilight se decepcionase, ya que la intención era que ella fuese quien salvase al Imperio, dado a que esa era la prueba de Celestia. O al menos eso pensaba, ya que la prueba realmente era sobre liderar la situación y tomar las decisiones correctas para salvar al Imperio, cosa con la cual cumplió adecuadamente, pasando así la prueba. Y gracias a ello, Celestia sabía que estaba lista para su prueba final. Pero antes de eso, necesitaba un encargo más, no para Twilight, sino para Fluttershy, la amable. Y es que tenía el interés en redimir a Discord para que éste usase su magia para el bien, o mejor dicho, para los intereses de Celestia, aunque ella no lo dice de esa forma. Por ello convence al grupo de liberarlo de su prisión de piedra y llevarlo a una rehabilitación con Fluttershy. Claro que eso no fue fácil. Discord estaba más interesado en causar caos que en formar amistades, pues digamos que su última relación estable no terminó bien. Pero a diferencia de Cosmos, Fluttershy le ofreció una amistad genuina, que le hizo darse cuenta lo vacío que estaba sin ella, por lo que terminó cediendo a su bondad. Gracias a ello, Discord aceptó usar su magia para el bien, pero Celestia aún desconfiaba de él lo suficiente como para optar dejarle a Twilight los elementos en su casa, aunque digamos que eso último tenía otra intención. Poco tiempo después, Twilight había recibido un paquete que contenía un libro de Starsweet el Barbado, el antiguo maestro de Celestia y Luna, el cual contenía un hechizo incompleto que al pronunciarlo alteró la magia de los elementos y debido a ello, las Cutie Marks de las Mind Six fueron intercambiadas, cambiando así sus recuerdos y olvidando quiénes son. Esto devastó a Twilight por un momento. No estaba segura de qué hacer, creía que había arruinado la vida de sus amigas, pero en ese instante supo cómo arreglar las cosas. Si no podía hacer que ellas recordasen sus vidas pasadas, podría mostrarles en práctica cuáles eran sus verdaderos talentos, y gracias a ello, cada una pudo recuperar sus verdaderas Cutie Marks y sus memorias, lo que abrió paso a que Twilight pudiese completar el hechizo de Starsweet. Pero eso causó algo completamente inesperado. Los elementos de las Mind Six iluminaron a Twilight y esta desapareció en un destello de luz. Hasta podríamos decir que murió en ese momento, pues esta apareció en un lugar completamente distinto. Solo había luces y destellos en un completo vacío. Ahí Twilight se encontró con Celestia, quien la felicitó por completar el hechizo de Starsweet, porque ella sí comprendía la amistad de formas en que él no, pues todas las lecciones que había aprendido en Ponyville rindieron frutos, y estaba lista para el gran poder que iba a recibir. En un enorme destello en el cielo, Twilight reapareció en Ponyville, pero tenía una diferencia sustancial. Tenía alas de alicornio, y eso era porque ahora ella era una princesa, la princesa de la amistad. Irónico pensar que alguien que hasta hace poco no le daba importancia a la amistad, lograse convertirse en alguien que portase ese título. Pero todo fue gracias a las personas que la rodearon, que le ofrecieron un casco aun cuando no lo quería, que le enseñaron el valor de otras cosas que no solo eran libros. Y bueno,
También un poco de manipulación por parte de su mentora. Pero ahora estaba lista para los nuevos y desafiantes eventos que estaban por venir. O al menos esa era la impresión que tenía en ese momento.